Dios les bendiga, estimados hermanos. Bienvenidos a esta clase, la número 7 ya. La clase séptima. Sistemas teológicos es el tema que vamos a empezar a estudiar hoy. Y a partir de esta lección ya comenzaremos a mirar algunas de las áreas o de las disciplinas que se desarrollan en la teología, como la teología histórica, la teología bíblica, la teología dogmática, la teología sistemática, por ejemplo. Ahí iremos poco a poco tratando con cada una de ellas, las principales en estas lecciones que nos faltan. Bueno, vamos a hablar hoy entonces de los sistemas teológicos. Desde la época en la que se escribió el Nuevo Testamento, se culminó de escribir la Biblia, hasta nuestros días, pues han pasado ya 2000 y más de años, 2 milenios, así que pues muchas corrientes teológicas se han desarrollado, unas han pasado de moda, otras todavía siguen vigentes, algunas nuevas están surgiendo, varios sistemas teológicos. Vamos a hablar de eso un poquito. Durante la época de los apóstoles, durante la época del Nuevo Testamento, pues realmente no había un sistema teológico como tal. Apenas se estaba desarrollando la teología cristiana, se estaban sentando las bases de ella. Los planteamientos de Jesús, las enseñanzas de Jesús recordadas por los apóstoles que habían sido testigos visuales, testigos de primera mano de estos acontecimientos y de estos dichos, pues son la base de la fe que se va heredando de generación a generación, ¿no? Una vez que está compilado el canon, pues ya tenemos completo el texto sagrado y ya a eso nos vamos a limitar, a lo que está contenido en el texto, en el Nuevo Testamento. Entonces, si bien es cierto que no existía un sistema teológico formalizado, las enseñanzas de los apóstoles eran sí el fundamento, ¿no? Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Claro, la piedra principal es Jesucristo, por supuesto. Y así se va desarrollando entonces el pensamiento cristiano. Se sentaron las bases y de ahí en adelante se comienzan a elaborar los sistemas doctrinales poco a poco. Pero después de los apóstoles viene un periodo amplio, algunos llaman o piensan que este periodo puede llegar hasta el siglo VII, VIII incluso. La patrística, un periodo en el que se cumple lo que el apóstol Pablo había dicho allá despidiéndose en Mileto en el capítulo 20 del libro de Hechos de los Apóstoles, donde se nos dice dice Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pues bien, aquí en este periodo de la patrística surgen esos lobos rapaces y surgen las llamadas herejías, entre comillas, siendo también la doctrina de la unicidad de Dios considerada por muchos una herejía, siendo también el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, la evidencia inicial, pues considerada por muchos una herejía. Pero como dice el apóstol Pablo, según el camino que algunos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. En el primer periodo, entonces, después de los apóstoles, se conoce como el periodo de los padres apostólicos, porque se decían que eran discípulos de los apóstoles. Y vienen otros periodos en los que se van discutiendo la mayoría de doctrinas, principalmente las que tienen que ver con la naturaleza de Jesucristo, la relación de las naturalezas divina y humana en el cuerpo de Jesús, en el ser humano llamado Jesús, cómo están relacionadas estas dos naturalezas, y también se van desarrollando los dogmas, los credos. Entonces, aquí tengo un cuadrito que nos puede ilustrar un poco sobre los tres periodos, aunque hay diferentes maneras pues, de subdividir este tiempo, ¿no? Largo. Pero los padres apostólicos entonces son los escritores del primer siglo, contenido moral, exhortativo a las iglesias. Ahí está Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Hermas y otros. Los apologistas griegos en el siglo II y III ya son filósofos
o pensadores que van a refutar y van a tratar de darle, entre comillas, un estatus académico al pensamiento cristiano frente a las críticas que tenían los filósofos griegos. Entonces está Justino Mártir, Atenágoras, Teófilo de Antioquía, Tertuliano y otros. Y los llamados padres eclesiásticos, por la tradición católica, desde el siglo IV hasta el VII o VIII, van a sistematizar la teología cristiana y también van a presentar defensa contra algunas de las herejías que surgen dentro del mismo seno del cristianismo. Figuras prominentes aquí: Ambrosio de Milán, Jerónimo, Agustín de Hipona, León Magno, Boecio, Isidoro de Sevilla. Ahora me acordé del monasterio de Isidoro, allá en Sevilla, donde estaba Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera en la época medieval. Bueno, ese señor fue importante en estos siglos. Y se fueron desarrollando dos escuelas, principalmente dos escuelas de pensamiento. Una en el norte de África, en la desaparecida ciudad de Alejandría, una ciudad muy próspera en cultura, famosa por su faro y por su biblioteca. Allí existieron teólogos como Clemente de Alejandría. Algunos llaman o piensan que quizás sea el Clemente mencionado en las cartas de Pablo. Vaya uno a saber si es verdad o no, o sea otro Clemente. Pero su discípulo Orígenes quizás es el que es la figura más prominente de esta escuela interpretativa, que heredó el pensamiento filosófico y también el modo de interpretación alegórica de figuras como Filón de Alejandría, que fue un filósofo judío contemporáneo de Cristo, que vivió en Alejandría, valga la redundancia, y que interpretaba de manera alegórica los textos del Antiguo Testamento. Entonces, en esta escuela se están fusionando el pensamiento o la teología cristiana con la filosofía griega, y se enfatiza aquí la importancia de la sabiduría, de la vida espiritual. Son muy dados al misticismo también. De allá van a surgir algunas de las ideas que más adelante, en el siglo IV, se van a plasmar en lo que se conoce como la doctrina de la Trinidad. Entre esas, algunas, le digo, heredadas desde Filón, referentes al logos, a la palabra de Dios, como una persona en la deidad. Y también está la escuela de Antioquía. Antioquía, una ciudad también mencionada en la Biblia, donde existía una iglesia, donde estuvo el apóstol Pablo, estuvo Bernabé, una iglesia pionera en las misiones. Allá surgieron teólogos como Juan Crisóstomo, Teodoro de Mopsuestia. Y esta escuela va a adoptar un enfoque interpretativo más literal, aunque critican también el literalismo de los judíos, pero van a tener en cuenta la gramática a la hora de interpretar la palabra de Dios. Entonces tenemos ya dos sistemas de interpretación, por ahora, que van a influir en la teología también, ¿no? Por supuesto. La alegoría de Alejandría y el método literal o histórico, gramático por ahora, porque pues no ha pasado mucho tiempo de la época de los escritos. Ya después meteremos el contexto histórico también en juego aquí en la hora de interpretar la palabra de Dios. En esta escuela se va a hacer énfasis en que Cristo no era un fantasma, Cristo era un humano también. Se hace énfasis en su naturaleza humana y se rechaza la alegorización que caracterizaba a la escuela de Alejandría. Bueno, esto fue en los primeros 4 siglos, pero ya en el siglo IV surge un personaje ilustre llamado Agustín de Hipona. Él va a hacer una síntesis sobre la filosofía y la teología de Platón en su obra magna llamada La Ciudad de Dios. Y con esta obra se va a sentar un sistema conocido como el agustinianismo, que va a dominar realmente el modo de hacer teología durante más de 800 años. Este sistema teológico está basado en
en la gracia como doctrina central, la gracia divina como fuente de la salvación, y va a hacer énfasis también en la predestinación, que más adelante Calvino va a retomar precisamente de Agustín, y también en el amilenarismo. Aquí comienza a meterse el tema de que no existe un milenio terrenal, que hasta ahora habían creído así los llamados padres eclesiásticos. La obra de ellos se conoce como la patrística, ¿no? Recordemos. Bien, entonces aquí tenemos, hoy en día hay algunas obras que se han traducido al español, entre esas unas de la editorial CLI. Aquí tenemos la portada de algunas de ellas. Nos llama la atención para este caso La Ciudad de Dios, ya la mencionamos. Pero entonces esta forma de hacer teología tuvo auge e influencia casi hasta el siglo XII, hasta que apareció otro gigante llamado Tomás de Aquino, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino posteriormente. Agustín de Hipona entonces fue en gran medida influenciado por las ideas filosóficas de Platón, que él estudió por Plotino, un discípulo filósofo platónico, quien defendía la existencia de un Dios supremo y la idea de que la realidad material, esto físico, corpóreo, es imperfecto, es transitorio y es sombra de la verdadera realidad que es lo espiritual, el mundo de las ideas, ¿no? Figuras, más bien, lenguaje adoptado de la filosofía platónica. Agustín adoptó esas ideas filosóficas y las integró dentro de su manera de ver el cristianismo, la teología, enfatizando la supremacía divina, la soberanía de Dios, que es lo que se enfatiza mucho en la doctrina de la predestinación, etc., y la necesidad de buscar la verdad y la perfección espiritual. En Confesiones va a hablar mucho acerca de eso. Como dije, uno de los aspectos más destacados del agustinianismo es su enfoque en la gracia divina y en la doctrina de la predestinación. Agustín enseñaba que la gracia de Dios es la única fuente de la salvación y que se basa en la elección previa que el Señor hizo de a quienes iba a salvar, y que no depende de la voluntad humana, sino únicamente de la voluntad divina. Además, argumentaba Agustín que la humanidad está inherentemente corrupta debido al pecado original, y solamente a través de la gracia de Dios es que puede alcanzar la redención. Sobre esta manera de pensar respecto a la gracia de Dios y la elección, la predestinación y la voluntad humana, volveremos más adelante cuando estudiemos un poco de la teología histórica y veremos la famosa controversia entre Agustín de Hipona y un señor llamado Pelagio, el pelagianismo. Pelagio decía que de todas maneras el hombre, aunque caído y todo, sí puede creer y puede obrar en su voluntad para alcanzar la salvación. Bien, el agustinianismo también abordó temas como la naturaleza de Dios, por supuesto. Argumentó también a favor de la Trinidad, del mal. Saben, el argumento que hay, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Todo esto. El tema del libre albedrío, por supuesto, también, pero desde la perspectiva de la predestinación. Haciendo énfasis, como ya decía, en la soberanía de Dios. Para Agustín, Dios es eterno, inmutable, omnipresente, etc. Va a argumentar que el mal realmente es, como todavía se dice hoy, es la ausencia del bien, y que solamente a través de la gracia divina es que le puede superar el mal. Ya dijimos, tuvo una gran influencia hasta que llega Tomás de Aquino, que veremos a continuación, pero sus enseñanzas todavía siguen siendo estudiadas hoy en día, y con la Reforma ya veremos, Calvino vuelve otra vez al sistema agustiniano en cuanto a esto de la salvación, la predestinación y todo lo demás. Entonces, Agustín de Hipona también introdujo, decíamos, el tema del amilenialismo, amilenial, la
escatología, amilenial, una posición que sostiene que el reino de 1000 años mencionado en el libro de Apocalipsis no se refiere a un periodo literal de 1000 años aquí en la tierra, sino que es una manera simbólica de hablar y que representa en realidad el accionar, la historia de la iglesia aquí en la tierra, hasta que el Señor venga por su iglesia. Agustín interpretó el libro de Apocalipsis de manera alegórica, de manera mística o espiritual, y argumentó que el reinado milenial es el periodo en el que Cristo reina, pero en el corazón de los creyentes en la iglesia. Y entonces, según esta perspectiva, no hay un reino milenial de Cristo aquí en la tierra, sino que es una realidad espiritual, nada más en los creyentes que vencen con el reino de Dios, el pecado, la muerte, obviamente basados en la obra redentora de Cristo. Eso no distancia, porque nosotros somos premilenaristas. Sostenemos que habrá un reinado literal de Cristo en la tierra durante 1000 años después de su segunda venida física aquí a la tierra. Pero fue adoptada esta teología por el catolicismo y otras tradiciones, aparte del catolicismo también, a lo largo de la historia. De todas maneras, no era el único punto de vista. Ya existía desde antes el punto de vista premilenial, que el Señor llega e inaugura un reino milenial en la tierra. Entonces se han generado y todavía siguen generando debates respecto a esto. Hace poco estaba viendo ya dos famosos teólogos, uno amilenial y otro premilenial, exponiendo sus puntos de vista. Nosotros además tenemos un sistema llamado dispensacional, del que hablaremos posteriormente. Bien, cada escuela de interpretación, cada postura de estas, pues tiene sus textos y tiene su manera de estudiar la palabra de Dios. Este señor le hace mucho énfasis a la alegoría, ¿no? Para algunos estudiosos de este tomo llamado La Ciudad de Dios, o más bien esa obra llamada La Ciudad de Dios, es un resumen, una síntesis de la filosofía platónica. Es la obra cumbre para algunos de Agustín de Hipona y se da en respuesta a la caída de Roma, y además critica al cristianismo como la causa de la decadencia del imperio cristiano, o más bien es una respuesta a la crítica que hacen algunos del cristianismo como causa de la caída del imperio romano. Entonces Agustín lo que hace es establecer una distinción entre la ciudad terrenal y la ciudad celestial. La ciudad terrenal representa el mundo material, temporal, mientras que la ciudad celestial representa el reino espiritual y eterno. Fíjese como la filosofía platónica, ¿no? El mundo de las ideas, el de valor, y el mundo material, el temporal, el pasajero, el que es una ilusión solamente, imperfecto. Entonces Agustín argumenta en su obra que la ciudad terrenal está basada en el amor propio, en el egoísmo, en la felicidad terrenal, temporal, mientras que la ciudad celestial está basada en el amor de Dios, amor eterno, y en la felicidad perpetua. Él describe la ciudad celestial como una visión, como una visión de una sociedad perfecta, en la que prevalece la justicia, la paz, el amor. Y algunos estudiosos sí han notado que definitivamente se parece mucho a una obra de Platón llamada La República. Bueno, algunos también concuerdan en que la justicia es un elemento fundamental para la sociedad, claro que sí. Y tanto Agustín de Hipona como el filósofo Platón consideran que la sabiduría y la contemplación de la verdad, la meditación, son esenciales para alcanzar la felicidad y llevar una vida de virtud. También es importante recordar aquí que Agustín no adoptó del todo la filosofía platónica, sino algunos elementos que le servían para el desarrollo, y los mezcló pues con sus ideas, los fusionó con sus ideas de la vida cristiana, de la teología cristiana. Es una obra de pronto un poco compleja, La Ciudad de Dios, pero tiene mucha filosofía y también algunos argumentos, modo de hilar pensamiento tomados de la filosofía platónica. Pasaron 8 siglos más o menos con
con esta manera de pensar, de ver las cosas, de ver la Biblia, la doctrina, hasta que aparece este señor llamado Tomás de Aquino, quien se va a poner a estudiar a otro filósofo, a Aristóteles, y entonces va a sintetizar la teología católica con la filosofía de Aristóteles en su obra magna llamada la Suma Teológica, y va a ser esta la base del pensamiento hasta la Reforma, aproximadamente unos 3-4 siglos. Los sistemas van a ser, como vamos a ir viendo, cada vez más cortos de tiempo en duración. Tomás de Aquino entonces aparece en el siglo XIII y es famoso porque va a sintetizar, decimos, la filosofía de Aristóteles. Él estudió a este filósofo y buscó armonizar sus enseñanzas con lo que él entendía del cristianismo, las enseñanzas de Aristóteles. Entonces, de ese modo, Tomás de Aquino va a hacer que la filosofía y la religión o la fe anden de la mano y se complementen, puedan trabajar juntos, llegar a una comprensión, fe y razón. Entonces hace énfasis también en la lógica aristotélica. Aquí no va a argumentar que la razón es un regalo divino y que se puede entonces utilizar para entender mejor el mundo, tanto físico como también la realidad divina. Va a elaborar argumentos muy famosos, esos argumentos que pruebas de la existencia de Dios sacados pues con este modo de pensar aristotélico. También va a hacer énfasis en la ética. Ustedes recuerdan la obra de Aristóteles sobre ética para Nicómano. Entonces él va a aplicar las enseñanzas cristianas, a hacer las prácticas y va a hacer énfasis en la moral y en las virtudes, en los hábitos que deben caracterizar la vida de un cristiano que está viviendo en unión con Dios. Tomás de Aquino marca un cambio entonces importante en el modo de hacer teología en el cristianismo al introducir un enfoque más esquemático, más racional, no tan místico en el estudio de la doctrina cristiana. Fue criticado, por supuesto, en su época porque era una cosa revolucionaria, pero finalmente se impuso como un modo de pensamiento dominante, principalmente en la teología católica, y todavía sigue siendo importante a nuestros días. Ya decía que la obra magna de él se llamó la Suma Teológica. Realmente el agustinianismo y el tomismo son los dos sistemas teológicos que más han influido en el modo de hacer teología en el cristianismo como religión, entiéndase, pues más que todo en la Iglesia católica. Pero han dejado huella imborrable en las denominaciones que han surgido posteriormente de la Reforma. También han vuelto, le digo, a irse unos al agustinismo y otros al tomismo. Diferencias entre el agustinianismo y el tomismo. Bueno, Agustín de Hipona estuvo fuertemente influenciado por Platón, ya lo dijimos, mientras que Tomás de Aquino, por su parte, se inspiró en la filosofía de Aristóteles. Entonces, la teología de Tomás de Aquino refleja una visión platónica de la realidad. Del mundo material es solamente sombra del mundo espiritual que es eterno. Y Tomás de Aquino, en cambio, tiene una visión más empírica, más práctica del mundo, en el que la razón y la observación juegan un papel importante a la hora de descubrir o conocer a Dios y estudiar su realidad. También aquí es importante analizar una diferencia entre la gracia o entre cómo concibe cada uno la gracia y su relación con el libre albedrío. Ya dijimos que Agustín de Hipona va a hacer énfasis en la soberanía divina, va a hacer énfasis en la predestinación y va a decir que el hombre nada tiene que ver, que el libre albedrío no tiene ningún papel en la salvación, depende únicamente de la gracia divina. Entonces la naturaleza humana está tan corrompida por el pecado original que solamente la gracia es la que puede hacer que él llegue a la salvación, mientras que Tomás de Aquino va a sostener una visión más equilibrada entre la gracia de Dios
y el libre albedrío o la voluntad del ser humano. Él va a reconocer, sí, que se requiere, claro, la gracia de Dios, sin ella no va a haber salvación, pero también va a afirmar que el libre albedrío del ser humano opera y se requiere en la salvación, en la recepción de esta gracia, de ver como una cooperación, palabra entre comillas. Tomás de Aquino va a usar una analogía va a decir, a poner como ejemplo el arquero y la flecha, para explicar la relación entre la gracia y el libre albedrío. El arquero representa la gracia divina, que es el que proporciona la fuerza necesaria para que la flecha llegue hasta el punto en el que tiene que golpear, hasta la meta. La flecha representa entonces el libre albedrío humano, que es capaz de dirigirse hacia el fin, por supuesto ayudado por la gracia de Dios. También hay diferencias en cuanto al llegar a cómo se llega al conocimiento divino. El conocimiento divino para Agustín de Hipona es nada más un asunto de fe y de amor. Las verdades reveladas por la palabra de Dios se entienden por fe más que por un entendimiento racional. Pero Tomás de Aquino entonces va a decir que la razón sí puede usarse para conocer a Dios hasta cierto punto, aunque reconoce que pues en últimas se necesita la revelación divina, pero en esa revelación divina, de todas maneras, la razón sigue jugando un papel importante. Ya dijimos en los modos en los que él trató de demostrar la existencia de Dios, pues se deja ver el uso que hace del raciocinio en el ser humano. Estas son algunas de las diferencias que hay entre el agustinianismo y el tomismo, aunque existen más, sin embargo ambos pues comparten también muchas cosas, ¿no? Y aportan una perspectiva distinta, enriquecedora, para algunos complementaria en cuanto a cómo ver. Bueno, después de estos gigantes de la teología católica vino un personaje que para nosotros no es muy bien recordado, precisamente porque participó en la muerte o en la sentencia a muerte que le dictaron a Miguel de Servet. Juan Calvino, uno de los reformadores insignes, pues, junto con Martín Lutero en el siglo XVI, y su obra Institución de la Religión Cristiana es una obra representativa, pues, de la nueva manera de ver, o quizás del retorno a la manera agustiniana de ver las cosas. Entonces, él vuelve a interpretar la palabra de Dios de manera, digámoslo, literal, teniendo en cuenta también la gramática y ahora sí la historia en esta época. Va a hacer énfasis en la soberanía divina, en la corrupción del ser humano a causa del pecado original y en la predestinación, como hizo también Agustín de Hipona en su momento. Su enseñanza se va a, bueno, no dicen algunos que realmente Calvino no fue tan calvinista como sus seguidores, ¿no? Sus seguidores son los que más adelante van a desarrollar el calvinismo como respuesta a alguien que refutó las enseñanzas de Calvino. Ya lo veremos enseguida. Pero hay 5 puntos fuertes en esta doctrina. Primero, la depravación total. Segundo, la elección incondicional. Tercero, la expiación limitada. Cuarto, la gracia irresistible. Y quinto, la perseverancia de los santos. Con la depravación total se da a entender que la humanidad está completamente caída y corrupta debido al pecado original y no puede elegir por su cuenta seguir a Dios, si no es porque Dios los pone o los forza a tomar esa decisión. La elección incondicional explica que Dios elige a quienes salvará y a quienes condenará también. Es el temible decreto que dice Calvino, ¿no? Pero lo hace sin tener en cuenta nada en las obras de la persona. No es porque previamente sepa algo de ellas, sino que es exclusivamente por su propia voluntad, sin tener en cuenta, repito, nada de la persona. La expiación limitada, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario solo por los salvos, por los que con
con tiempo predestinó, no por los que se perdieron. Gracia irresistible, pues que los que han sido elegidos para salvación no pueden resistir el llamado divino a ella. Y la perseverancia de los santos es la doctrina que enseñaba Calvino, que los que han sido elegidos por Dios para salvación no pueden perder su salvación. La salvación no se pierde, se conservará hasta el final, pase lo que pase. Entonces, esa es la doctrina que ellos han enseñado hasta nuestros días. Puntos que en el idioma inglés se conoce como tulip, la palabra para tulipán. Entonces es un acróstico, un acrónimo. Cada letra representa algo, ¿no? La primera, la T, es la depravación total. La humanidad está completamente depravada por el pecado y no puede salvarse a sí misma. La U es la elección incondicional. Dios elige a los que serán salvos por su gracia sin tener en cuenta para nada la obra de los humanos. La L, la expiación limitada. La muerte de Cristo es suficiente y efectiva para expiar los pecados de los que Él eligió. Y la gracia irresistible, la gracia de Dios es irresistible en a quienes Él va a salvar. Estos serán los salvos. La perseverancia de los santos. Entonces los que verdaderamente son salvos perseverarán hasta el día final. No se perderá ninguno de los que van a ser salvos. No hay tal cosa como la pérdida de la salvación. Se podrán perder galardones, pero la salvación no. El punto de vista calvinista. Ese punto tiene un impacto significativo en las llamadas iglesias reformadas, o los presbiterianos siguen esta escuela calvinista, pero también ha sido objeto de debate y sigue siendo objeto de controversia. Muchos dicen yo soy calvinista, pero de 3 puntos, de 2 puntos, en fin, ya hay un matiz aquí en la actualidad. Bien, también surgieron otras posiciones, no únicamente la calvinista, sino otras más como el luteranismo, el anabaptismo, el anglicanismo, los llamados la reforma radical, de la que no hablaremos ahora, pero en su momento en otra clase la miraremos. No fue la única forma de pensamiento, de todas maneras, que quede claro, pero sí es la obra más representativa de la reforma, la de Juan Calvino. Mencionamos el luteranismo. Juan Calvino y Martín Lutero fueron pues dos figuras predominantes en la reforma protestante del siglo XVI y desarrollaron sistemas teológicos distintos. Compartían, como muchos, yo la otra vez dije, también nosotros compartimos muchas doctrinas con los demás evangélicos, pero hay también diferencias. Vamos a apuntar aquí 3 cosas en las que son distintos. En cuanto a la doctrina de la predestinación, entonces Calvino desarrolló una predestinación doble, es decir, Dios escogió a quienes salvar y escogió también a quienes condenar, sin que las acciones humanas tengan ningún papel determinante en esto. Martín Lutero, en cambio, enfatizó la predestinación en una sola línea. Se centró en que la elección divina fue para salvación, no para condenación. En cuanto a la cuestión de la Santa Cena, o lo que llaman la Eucaristía, también hubo controversia entre los dos. Lutero sostenía que la llamada doctrina de la consustanciación, la presencia real de Cristo estaba allí en la Eucaristía. No es la transustanciación, sino la consustanciación. Estaba la presencia allí, no era que le convirtiera, sino que la presencia estaba allá. Pero Calvino va a decir que no, que eso nada más es un símbolo. No hay allí una presencia, sino que el pan y el vino son símbolos nada más son elementos físicos y así son. No hay ninguna presencia consustancial, como decía Martín Lutero. Y también en la forma de ver la iglesia, la estructura o el gobierno eclesial. Lutero siguió siendo más bien conservando la jerarquía clerical típica del catolicismo, mientras que Calvino, por otro lado, abogó por una estructura eclesiástica más democrática, descentralizada, y los ancianos o el presbiterio son los que van a estar
gobernando. Estas son algunas de las diferencias entre estos dos pensadores y su modo de hacer teología, su modo de pensar y de interpretar las doctrinas cristianas, Martín Lutero y Juan Calvino. Pero atención, porque surge un personaje en Holanda que en el siglo XVII entonces va a cuestionar algunos planteamientos del calvinismo. Le dije que el calvinismo realmente había surgido posteriormente a Calvino y como respuesta a este señor, Jacobo Arminio, que su corriente se conoce hoy en día como el arminianismo. Entonces no fue el arminianismo respuesta al calvinismo, sino a la inversa. El calvinismo fue respuesta a lo que Jacobo y Arminio cuestionó de Juan Calvino. Fue el que sacó las primeras cinco puntos y los otros del tulip vinieron como respuesta a los 5 planteamientos que Jacobo Arminio presentó. Entonces, Jacobo Arminio reaccionó frente a la soberanía de Dios y el tema de la predestinación del hombre tal y como lo planteaba Juan Calvino. Entonces, en contraste con Calvino, Arminio va a hacer énfasis en la libertad del hombre y en la capacidad de elegir. Aquí están los 5 puntos que él presentó. Primero, la depravación total. Similar a Calvino, Arminio sostiene que los seres humanos están totalmente corruptos por el pecado y no pueden buscar a Dios por su propia cuenta. Debe operar allí la gracia divina. Pero aquí comienza la diferencia, la elección condicional. En contraste con Calvino, Arminio sostiene que Dios elige a quienes va a salvar debido a lo que la Biblia llama la presciencia de Dios. Él ya sabe que esos van a alcanzar la salvación y por eso los predestinó. La expiación universal, a diferencia de Calvino, Arminio va a sostener que Jesucristo murió por los pecados de toda la humanidad y no únicamente por aquellos que van a ser efectivamente salvos. Gracia universal. La gracia resistible, en contraste con Calvino, que enseña que la gracia de Dios es irresistible en quienes van a ser salvos, Arminio va a sostener que los seres humanos pueden resistir la gracia de Dios, pueden en cierto momento hasta rechazar la salvación. Y la perseverancia de los santos sí la cree, pero con condicionales. Hay una condición aquí. ¿Y cuál es la condición? Que los cristianos pues se queden allí en la fe, se mantengan en la fe, y si se mantienen en las manos del Señor, pues de allí no serán arrebatados. Es decir, que es posible que algunos creyentes lleguen a caer de la gracia, a perder la salvación porque no se mantuvieron en las manos de quien los protege, que es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces la perseverancia sí, pero condicional. ¿Condicional con qué? Con que se mantengan en comunión dentro de la iglesia. En otras palabras, para Calvino no se puede perder la salvación si alguien ha sido salvo, y para Arminio sí, alguien salvo puede llegar. Existe la posibilidad de que esa persona pueda llegar a perder la salvación. Arminio y su filosofía, su pensamiento teológico fue muy influyente en la teología protestante, en un ala del protestantismo, y realmente sirvió de base para muchas organizaciones o denominaciones, incluyendo hoy en día los metodistas, los nazarenos, al igual que también, como vimos, el calvinismo sirvió de base para los presbiterianos, los reformados, etc. Todavía hay debates, por supuesto, hoy en día con respecto a esto. Pero John Wesley, un clérigo anglicano del siglo XVIII, entonces el padre del metodismo, una rama del cristianismo protestante, este señor va a aparecer y va a traer una manera distinta de hacer teología evangélica. Wesley se inspiró en las enseñanzas de Jacobo Arminio y mezcló ese pensamiento de Arminio con su propia manera de hacer teología, que algunos dicen es una variante realmente del arminianismo. Wesley hizo énfasis en lo que él denominó la gracia preveniente, es decir, hay una gracia previa a la salvación, una gracia que habilita a todos los seres humanos
para que tomen la decisión de seguir a Cristo. Entonces todos los seres humanos, todos, están habilitados por esa gracia preveniente para tomar la decisión de seguir a Cristo. Entonces sigue siendo énfasis en la voluntad humana. Usted puede tomar la decisión. Esa gracia le permite entonces al ser humano ejercer el libre albedrío para responder o no al llamado divino. También Wesley va a poner énfasis en la santidad de vida y en la búsqueda de la perfección cristiana. Él enseñó que los cristianos, una vez salvos, pues deberían abstenerse de todo tipo de mal, debían amar a Dios, llamar al prójimo, etcétera. Una vida de santidad, entre comillas, y de búsqueda de la perfección en esta tierra. Esa doctrina de la perfección cristiana es un distintivo del metodismo. Atención, porque la mayoría de movimientos pentecostales que surgen en el siglo XIX y en el principio del XX comparten la soteriología arminiana de la elección condicional, la expiación universal, y muchos también comparten el énfasis que dio John Wesley y su movimiento metodista a la experiencia personal de santificación y de perfeccionamiento en la vida cristiana. Entonces la influencia del arminianismo y del wesleyanismo pues se ve hoy en día reflejada en estas denominaciones cristianas, y su énfasis en la libre elección de la salvación, la posibilidad también de caer de la gracia divina, y que es importante tener un encuentro personal, una experiencia personal con el Salvador y un cambio en la manera de vivir que refleje la santidad de vida en este camino de la salvación en el que ya estamos metidos cuando hemos nacido de nuevo. Entonces, repito, muchos movimientos pentecostales y ahora también los llamados carismáticos, pues tienen muchas características que comparten tanto con el arminianismo como con el wesleyanismo. Algunos llaman esto una herencia. Y el sistema también a través del cual se interpreta las doctrinas como la salvación, la gracia divina y la vida cristiana. Bueno, yo creo que esta clase la vamos a partir en dos porque hay mucho material aquí hay que hablar y no quiero cansarlos tanto. Vamos a tomar unos minuticos más y vamos a parar allí. Ya les digo dónde cuando lleguemos acá a las cuestiones más actuales. Vamos a llegar hasta Karl ahora. Bueno, este señor Schleiermacher surgió en Alemania, y con él surgió la teología liberal, que ahí tiene muchas variedades, por supuesto, pero va a dominar la teología europea en los siglos XIX y principios del XX. En Norteamérica, aquí en Estados Unidos, ya que llegó posteriormente, en el siglo XX, y todavía se discute mucho acerca de eso. Bueno, aquí hay que tener en cuenta también el contexto histórico. Entonces ya estamos en los movimientos del Renacimiento, de la Ilustración, que van a tener un profundo impacto en la manera de pensar, de entender las cosas, y en la teología también, en Europa. En el siglo XVI y el XVII surgió el Renacimiento, el renovado interés en la ciencia, en el arte, en la filosofía clásica. Así que en términos de teología, pues este periodo también vino con críticas, con preguntas a la Biblia, a los llamados padres eclesiásticos, a la patrística. También impulsó en cierta medida la reforma protestante y el modo de vida de la sociedad europea. La Ilustración, que vino posteriormente en el siglo XVIII, pues fue un movimiento que enfatizó más aún en la razón, en la ciencia, resaltó la individualidad, le dio realce a eso, las tradiciones, criticó las tradiciones y la autoridad eclesiástica y dio más énfasis a la individualidad. Entonces, durante la Ilustración, muchos teólogos comenzaron a explicar esos mismos modos de pensar a la forma de hacer teología, y eso llevó a nuevas interpretaciones de la palabra de Dios, y entre eso surgió este señor Schleiermacher, un teólogo alemán
que vivió durante la Ilustración y que es considerado por muchos el padre de la teología liberal moderna. La teología liberal es distinta a la teología de la liberación. Cierro paréntesis. Bien, él va a intentar reconciliar la fe cristiana con los hallazgos modernos de su época, de la ciencia y de la filosofía. Él sostiene que la religión, en esencia, pues va a depender mucho del individuo y de su experiencia. Él habla de esas experiencias personales con Dios. La fe no es nada más de un conjunto de doctrinas, de dogmas, de letras, sino que es una experiencia profunda y muy personal con lo divino. Va a creer que la teología debe ser más bien una reflexión crítica personal sobre las experiencias que tenga el individuo cristiano. La teología de Schleiermacher ha sido muy influyente, especialmente en los teólogos liberales y los llamados hoy teólogos progresistas. Vamos a ver luego, ya en la otra clase será la teología del progreso. Estamos mirando sistemas teológicos, recuerden, formas de entender y hacer, desarrollar la doctrina y entender, interpretar la palabra de Dios. También, claro, ha sido objeto de muchas críticas. Nosotros lo criticamos, nosotros somos más bien del ala conservadora, llamados por algunos los fundamentalistas. Y entonces esta teología es criticada por este sector conservador. Viene ahora una respuesta a la ortodoxia, que es el ala conservadora. Viene una respuesta con estos filósofos, entre ellos Karl Barth, el que más destacado, va a marcar el fin de la teología liberal, entre comillas, y la ascendencia de lo que se va a denominar ahora la neo-ortodoxia, que no es propiamente la ortodoxia, sino una nueva ortodoxia, ¿no? Entonces aquí surgen figuras como Karl Barth y Emil Brunner, de quienes hablamos en otra oportunidad cuando hablamos de la teología natural y su relación con la teología, con la revelación, donde tuvieron un encontrón, tuvieron discordia estos amigos. Bueno, ellos fueron los teólogos principales de la llamada teología de la neo-ortodoxia, un movimiento que surge a principios del siglo XX como reacción precisamente a las propuestas de la teología liberal. Van a hacer énfasis ellos en la revelación divina como fuente de toda verdad teológica, la palabra de Dios que se revela en Jesucristo. Esa va a ser la autoridad en todas las cuestiones de fe y de doctrina. Esta visión pues va a contrastar con la visión de la teología liberal que enfatizaba más en la experiencia personal, en la razón humana, como fuente de verdad teológica. Él va a decir, no, únicamente es en la palabra de Dios y más específicamente en Jesucristo. Emil Brunner también va a hacer énfasis en la revelación divina, pero ya dijimos, se va a distanciar un poco de Barth en cuanto a su entendimiento de la naturaleza y de la teología natural y su relación con el conocimiento de Dios. Entonces, ha sido muy elogiada la teología neoortodoxa por algunos por enfatizar en la soberanía divina y en la autoridad suprema de las Sagradas Escrituras, pero también ha tenido su crítica porque ha rechazado de tajo pues el razonamiento, le ha quitado importancia a la razón humana y a la experiencia personal en cuanto a la interpretación de la teología. Algunos dicen que la neortodoxia dio sepultura a la teología liberal, pero todavía se ve hoy en día que continúa siendo un modo de pensar predominante en algunos teólogos, principalmente europeos. Muchos teólogos modernos todavía están buscando en dónde ubicarse, si entre los liberales o entre los neoortodoxos. Bueno, en 1941, ya van 50 minutos, vamos a ver, en 1941 surge con Rudolf Bultmann la idea de desmitificar, porque él va a decir que el Nuevo Testamento está lleno de mitos. Entonces eso anuncia el principio de un movimiento o programa conocido como la desmitologización de la Biblia.
Otro teólogo alemán del siglo XX, conocido por su enfoque que la Biblia o la doctrina, las verdades en la Biblia son como una cebolla cabezona, llena de hojitas. Y hay que quitar las hojitas para quedar con la esencia. Cada hojita es un mito, según él. Él va a argumentar que cuestiones como los milagros y las cosas sobrenaturales de la Biblia son mitos nada más y deben ser reinterpretados para que poder llegar pues a comprender. Para él no existe lo sobrenatural. Bullman fue influenciado por la teología liberal que estudió Schleiermacher. Ya vimos que Schleiermacher va a enfatizar la importancia de la experiencia personal y va a argumentar que la doctrina cristiana debe ser más una reflexión personal sobre esas experiencias que él tenga. Pero Bullman va a tomar esas ideas y las va a aplicar a la interpretación de la Biblia. Entonces, él va a decir que aquí tenemos una colección de experiencias o de mitos que debemos entonces desmitificar. Muchos han elogiado esta forma de Bullman, pero otros también la han criticado porque le resta valor a la palabra de Dios. Entonces, con la idea de hacer comprensible la verdad de Dios, la Biblia, a los pensadores de su época, ¿no? Algunos le dan el beneficio de la duda, digamos, a Bullman. No, lo que Bullman trataba era de hacer comprensible el Evangelio a los pensadores de su época. Pero estaba entonces menoscabando o dejando al lado cosas importantes como la veracidad de la palabra de Dios, la infalibilidad de la misma al interpretarlas como mitos nada más. Entonces de ahí pues se abren ventanas que llevan a terrenos insospechados. Entonces nosotros sí creemos en los milagros, por supuesto. El cristianismo está basado en milagros. Una virgen concibió, eso es un milagro. Y eso ocurrió literalmente, la resurrección. Son cosas que se cuestionan mucho en estos sistemas críticos, ¿no? La alta crítica de la Biblia. Hay una completa clasificación de las críticas. Crítica de formas, bueno, hay un montón respecto a esto. Ahora nada más estamos mencionando lo que Bullman está haciendo y a dónde está llevando la teología liberal de su maestro Schleiermacher. Vamos a continuar aquí con este otro personaje también alemán, estudiante de Bullman, Ernest Käsemann. Aunque estudió bajo la tutela de Bullman y fue influenciado por su trabajo, fue reconocido por las críticas al enfoque de la desmitologización de la Biblia. Él presentó un documento que marcó un resurgir de la búsqueda del Jesús histórico, un tema que a los que estudiamos el Nuevo Testamento nos gusta, los evangelios. Cuestionando a Bullman, pues Bullman decía que uno era el Cristo de la fe y otro era el Jesús histórico, pero que el Jesús histórico no se podía encontrar. Esto van a decir, sí se puede encontrar el Jesús histórico, y van a comenzar a aplicar en esa búsqueda del Jesús histórico esfuerzos académicos para reconstruir la imagen precisa de Jesús, basada en evidencias científicas, históricas y críticas. Bullman fue escéptico, ya dije, para Bullman el Jesús histórico no se puede conocer, nada más se puede acceder al Cristo de la fe, que es el que presenta la Biblia, porque son los relatos de los seguidores de Jesús y no propiamente de su propia biografía, de su propia vida. Es la proclamación de fe de la iglesia, lo que encontramos en el Nuevo Testamento según Bullman. Pero Käsemann va a argumentar que la fe cristiana sí está fundamentada en hechos históricos, arraigada en la historia. Él cree que es posible y además que es fundamental recuperar la imagen confiable de un Jesús histórico. Entonces, no son mitos nada más, son eventos históricos reales, especialmente el tema de la resurrección. Esos eventos son fundamentales para la doctrina del cristianismo en sí, tanto que alguien dijo, el cristianismo o se mantiene o cae con la resurrección. Si la resurrección es real, Pablo también lo va a poner así también en la carta a los Corintios, primer capítulo, en el capítulo número 15 de su primera carta, ¿no?
Si Cristo no resucitó, pues van a dar nuestra fe. O sea, el cristianismo se mantiene en pie o cae con la resurrección. Así que Casemán va a tratar de esta nueva búsqueda del Jesús histórico, de llegar a esos hechos históricos que son reales y que no tienen ninguna discusión. Bueno, pero viene ahora otro peorcito. El Seminario de Jesús, una organización, varios eruditos bíblicos se juntaron en 1985 con el objetivo de utilizar la investigación académica para determinar qué eventos y qué dichos de la vida de Jesús son históricamente auténticos. Entonces ellos, varios eruditos de diversas corrientes teológicas y filosóficas, van a adoptar un enfoque altamente crítico y escéptico hacia todo lo que los evangelios del Nuevo Testamento nos cuentan acerca de Jesús. Entonces ellos van a elaborar un sistema de votación con colores para clasificar los dichos y las acciones de Jesús. Uno cuando lee, por ejemplo, comentarios del Nuevo Testamento, uno encuentra esa clasificación, que estas glosas, que estas palabras no pertenecen realmente a Jesús o que pertenecen a tal tradición, en fin, toda esa crítica vuelven pedacitos el texto bíblico. Ellos han escrito un poco de libros también. Pero estas conclusiones después de estos libros han sido objeto de mucha crítica y de mucha controversia, porque algunos sostienen que el Seminario de Jesús ha adoptado un enfoque demasiado escéptico y que sus criterios pues no sirven realmente para determinar la autenticidad histórica del texto bíblico. También han criticado la metodología que incluye esa votación del sistema de colores entre ellos para determinar si un relato es auténtico o no en el Evangelio. Pero de todas maneras el Seminario de Jesús representa cierta corriente teológica dentro del estudio, especialmente de los Evangelios, en este caso de la búsqueda del Jesús histórico. El Jesús histórico realmente, hermanos, no es otro distinto al que presenta la palabra de Dios. El Cristo de la fe no es uno y el Jesús histórico es otro, no, es el mismo. Ahí está, tal y como nos lo presenta la palabra de Dios, así es. Jesucristo es hombre, pero también es completamente y único, el único Dios verdadero manifestado en carne. Entonces, este Seminario de Jesús ha sacado, ya le digo, muchos libros y entre los académicos pues se debate mucho, pero también hay reacciones a ellos, ¿no? Entre los críticos encontramos a estos señores, N.T. Wright, estudiosos del Nuevo Testamento, eruditos. Él ha argumentado que el Seminario de Jesús, este señor, ha argumentado que el Seminario de Jesús tiene una comprensión insuficiente del judaísmo del primer siglo. Este señor estudia mucho el judaísmo del segundo templo y todo aquello. Y que su metodología es demasiado escéptica y subjetiva. Wright ha propuesto una alternativa al enfoque del Seminario de Jesús que se basa en un estudio detallado del contexto histórico y cultural en el que vive Jesús para interpretar los evangelios. Otro crítico, el señor Timothy Johnson, ha argumentado que la búsqueda del Jesús histórico tal y como lo practica el Seminario de Jesús es fundamentalmente defectuosa porque se basa en un enfoque histórico científico que no es adecuado para entender una figura religiosa, una figura de fe como es Jesús de Nazaret. A nivel teológico, muchos otros críticos han hablado en contra de este enfoque del Seminario de Jesús porque pues ha subestimado la fe, la teología en cuanto a la comprensión del verdadero Jesús. Muchos sostienen que Jesús no puede ser comprendido completamente a través de los métodos solamente científicos de la historia y la crítica que estos hacen, porque, una vez más, se debe comprender a través de la fe y la enseñanza de la iglesia. Bueno, Wright y Johnson son nada más ejemplos de algunos de los muchos críticos que tiene este movimiento del Seminario de Jesús. Un enfoque exclusivamente histórico y científico de la búsqueda de Jesús puede llevarnos a estar limitados y no captar la plenitud de la figura que fue en su momento y que sigue siendo Jesús de Nazaret, tal y como fue entendida por sus primeros testigos y por los seguidores en el mundo cristiano
principalmente en la iglesia primitiva, cuyo testimonio está plasmado en el Nuevo Testamento. Vamos a ver acá ahora algo que ya compete con nosotros, el dispensacionalismo, otra manera, otra forma de hacer teología ya de nuestra época, ¿no? Entonces, en este sistema se ve en la historia de Dios con la humanidad como dividida en diferentes dispensaciones o periodos de tiempo, cada uno con sus propias reglas, sus propios requerimientos. Se popularizó en el siglo XIX, pero no surgió en el siglo XIX. Ya vimos antes que antes de Agustín se creía en el premilenarismo. Pero algunos pensadores, algunos estudiosos de Inglaterra principalmente, plasmaron en un esquema. Los hermanos de Plymouth, ellos llegaron acá a los Estados Unidos y popularizaron acá en los Estados Unidos esta manera de interpretar las escrituras, y se difundió a través de una Biblia de estudio llamada la Biblia de Scofield. Entonces ahí está el señor Scofield con su Biblia, que en nuestra época estudiábamos también la Biblia de Scofield y sus notas. Esa representa el llamado dispensacionalismo clásico. Algunas claves del dispensacionalismo, pues la interpretación literal de la Biblia, no alegórica, sino literal, gramático-histórica. Las dispensaciones se deben explicar especialmente a través de las profecías bíblicas, y las profecías se deben interpretar de manera literal a menos que el texto mismo indique que se trata de algo simbólico. Segundo, se hace una distinción entre Israel y la iglesia. Las dispensaciones ven una distinción clara entre el plan que Dios tiene para Israel y el plan que Dios tiene para la iglesia. Se cree que las promesas de Dios para Israel en el Antiguo Testamento se cumplirán en el tiempo futuro, estando vaya pendientes. Esto se cree en un reino milenial. En cuanto a las dispensaciones, pues se ven diferentes dispensaciones en la Biblia. No todos están de acuerdo en que son 7. El número exacto puede variar, el nombre, pero las más comunes son pues la inocencia antes de la caída, la conciencia después de la caída, el gobierno humano después del diluvio, la promesa desde Abraham hasta Moisés, la ley desde Moisés hasta Cristo, la gracia, que es la época, la era de la iglesia, y el reino milenial, el reino futuro de Cristo en la iglesia. Otra característica es que la escatología del sistema dispensacional es más que todo futurista. Entonces, la interpretación futurista del libro de Apocalipsis, característica, en el arrebatamiento, los cristianos, los salvos, la iglesia, seremos llevados al cielo y nos libraremos del periodo de la gran tribulación aquí en la tierra. 7 años y posteriormente vendremos con Cristo, segunda venida de Cristo a la tierra, y reinaremos con Él sobre la tierra durante 1000 años. Este es un esquema tradicional del llamado dispensacionalismo, pero hay variantes. El dispensacionalismo algunos lo critican porque dicen que le está imponiendo una estructura artificial a la Biblia y que le estamos poniendo tiempo a Dios. No, realmente no es así, pero bueno, algunos quieren verlo críticos realmente, pero esto es lo que se puede ver en la palabra de Dios. Más bien, los tiempos los estamos sacando de la palabra de Dios. De todas maneras, en cuanto a la venida de Cristo, pues nadie sabe. Lástima que algunos representantes del dispensacionalismo se han atrevido pues a lanzar fechas y cosas así. Eso no representa realmente el grueso del movimiento dispensacionalista. Se pueden distinguir a lo menos 3 categorías. La primera, la clásica. Entonces, esta es la forma más temprana del dispensacionalismo, que se popularizó con la Biblia de Scofield, en la teología de Sheffield también. El dispensacionalismo clásico hace énfasis en la distinción entre Israel y la iglesia. Sostiene que hay promesas terrenales para Israel y que hay promesas espirituales para la iglesia. Israel tiene su cumplimiento en el futuro, en el reino milenial, y se sostiene un arrebatamiento pretribulacionista. Luego viene el dispensacionalismo revisado, modificado, después del 1940 aproximadamente, con Ryrie,
Walford, Pentecost y otros. Entonces estos señores van a mantener de todas maneras muchas características del dispensacionalismo clásico, pero por ejemplo van a haber alguna continuidad, cierta continuidad entre las promesas a Israel y las promesas a la iglesia. Algunas profecías entonces se pueden interpretar, eh, algunas profecías a Israel se pueden interpretar de manera simbólica para que tengan aplicación a la iglesia. Y finalmente otra cosa que se marcó acá es que al dispensacionalismo clásico lo criticaban porque supuestamente tenía dos planes de salvación, que uno para Israel y otro para la iglesia. Y criticaban que se estaba hablando de salvación por obras. Y realmente, pues no, las obras de Scofield o la de la Biblia anotada de Scofield y Schiffer no dan a entender que haya dos planes de salvación. Siempre ha sido por fe, a través de la gracia de Dios. Pero esa fe no era creer en lo mismo. Y ahí estaba la diferencia con el otro sistema, que es el sistema de la teología del pacto. Entonces, el contenido de la fe, lo que se debía obedecer, era la revelación que en su tiempo tenían cada uno. A eso era lo que se referían ellos. Ya va a quedar más claro en el dispensacionalismo revisado. El progresivo es el último, entonces surgió después de la década de los 80 y más que todo busca mantener una distinción entre Israel y la iglesia, pero atenuada. Ya hay más continuidad entre Israel y la iglesia y también entre las distintas dispensaciones. Entonces ya no se acaba una dispensación con un juicio, sino que lo que se va de una dispensación sigue y sobre esa dispensación se montan las normas del otro y siguen. Alguien explicó que era como cuando el niño va creciendo, ¿no? El niño va creciendo y llega a una etapa en la que ya se le asignan más tareas, pero no se le quitan las otras. Esas quedan vigentes y más bien se construye encima de eso. El dispensacionalismo progresivo también tiende a interpretar ahora más libremente los pasajes de las escrituras y ya no se queda únicamente con el método literal o gramático histórico, sino que mete también el método alegórico en ciertos pasajes, y esa es una crítica que los dispensacionalistas clásicos o los revisados le hacen a este dispensacionalismo progresivo. Se está acercando en su diálogo con la teología del pacto. Es criticado por muchos como ya traidores y por supuesto no es aceptado tampoco por la teología del pacto. Hay varios textos que hablan acerca de la continuidad, qué continúa y qué no continúa entre Israel y la iglesia. Bien. Alterno a esto, ya dijimos, los mencionamos de la teología del pacto. Viene de la época de Juan Calvino y todos ellos. Está interpretando la historia de la Biblia a través de los pactos o acuerdos solemnes que Dios ha hecho con el pueblo a lo largo del tiempo. Desde el calvinismo, las iglesias reformadas siguen esta escuela, las iglesias presbiterianas. Se habla de pactos en lugar de dispensaciones. El dispensacionalismo divide la historia bíblica en dispensaciones y la teología del pacto hace la distinción, pero de pactos que Dios ha hecho con la humanidad. Principalmente tres pactos: el pacto de obras en el jardín del Edén, el pacto de gracia iniciado después de la caída y que culmina con Jesucristo, y el pacto de la redención, el nuevo pacto. Entonces hay también una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. A diferencia del dispensacionalismo, que hace énfasis en la diferencia entre Israel y la iglesia, la teología del pacto ve una continuidad entre el Antiguo Testamento y la iglesia y el Nuevo Testamento. Israel y la iglesia son vistos como el mismo pueblo, no tiene dos pueblos Dios, tiene un solo pueblo. Israel y la iglesia son lo mismo, aunque están en diferentes administraciones pactuales. Y la interpretación milenial. Entonces muchos dispensacionalistas pues nos mantenemos en el premilenarismo, creyendo que Cristo volverá antes del reinado, de un reinado literal en la tierra de 1000 años, y los del pacto son en su mayoría amilenaristas o postmilenaristas, y ambas perspectivas ven el milenio de Apocalipsis 20 como un periodo simbólico en el que se está representando el reino de Cristo, pero en el corazón de los creyentes y su influencia en el mundo.
esto es una vuelta, ya decíamos, cuando hablamos de Calvino, Calvino volvió a la teología agustiniana. Hay de todas maneras también cosas comunes entre el dispensacionalismo y la teología del pacto. Muchas, pues la soberanía de Dios, la autoridad en la palabra de Dios, los temas de la salvación, la caída, la salvación por la fe, la gracia de Dios, la necesidad universal, todo esto se comparte, pero ya vimos algunas de las diferencias entre ellos. Hoy en día se está hablando de que desaparecieron las grandes escuelas de teología como tales. Entonces, es verdad que tradicionalmente pues se han elaborado algunos sistemas teológicos que hoy en día no se usan tan verticalmente, sino que más bien se toma de algunas partes, algunas cosas que convienen. Eso llaman algunos una escuela ecléptica. Pero algunas denominaciones todavía conservan su dogmatismo y su sistema teológico, básicamente los ortodoxos, los católicos, etc. Pero ahora, por tanta proliferación también de conocimiento y atomización, además de la especialización de algunas áreas del saber, entonces se han dejado esos enfoques teológicos rígidos y hay una variedad de enfoques interpretativos. Cuando uno estudia hermenéutica, estudia un poquito de estas escuelas interpretativas y más que todo hablan de la interpretación contextual. Entonces, en el contexto en el que yo vivo, entonces desde los marginados, desde las minorías, expresiones que se usan mucho para hacer teología también hoy en día. Entonces, en lugar de seguir estrictamente un sistema de teología ya preestablecido, muchos teólogos adoptan enfoques interpretativos flexibles y dependiendo del contexto social en el que se encuentran. Ahí caben perspectivas feministas, las teologías de la liberación, de la que hablaremos ahora, unas teologías llamadas queer, inclusivistas, teologías ecofeministas y otras más, teología de las negritudes, etc. Estos enfoques interpretativos están centrados más que todo en la aplicación de principios a contextos específicos, por eso se llaman teologías contextuales. Se enfocan en una preocupación de la sociedad y tratan de atacarla o de resolverla dentro de las doctrinas de la palabra de Dios. Sin embargo, pues tampoco es que hayan desaparecido las grandes escuelas como tales, le digo, todavía persisten, pero algunos ya han dejado tantas tradiciones como rígidas y se han atomizado, digo yo, en algunas áreas del saber, olvidando pues todo el cuadro completo y muchas veces entonces también contradiciendo el marco general de la palabra de Dios en su manera de argumentar por ser tan atomizadas. Se quedan centrados en un punto y se olvidan de todo lo demás. Hoy en día existe una mayor diversidad de enfoques interpretativos y se le presta mucha atención entonces al contexto social. Y ahí es donde se desarrolla la teología contemporánea. Por ejemplo, tenemos la teología del reino. Este enfoque entonces enfatiza que el reino de Dios es el tema central de las Escrituras, es el tema que trajo Jesús en su mensaje del Nuevo Testamento y es típico de algunas iglesias como las iglesias anabaptistas, los menonitas y otros, y algunas iglesias evangélicas. La teología del reino pues está enfatizada en que el reino de Dios es lo que debemos estar predicando y practicando nosotros. Jesús proclamó y encarnó el reino de Dios en la tierra y sus seguidores deben vivir de acuerdo con sus principios y valores, los del reino. En la teología del reino se entiende entonces que el reino es realmente un gobierno transformador y activo basado en la justicia, la reconciliación, el amor. Son pacifistas del todo los que siguen estas teologías. Se valora la idea de que los cristianos deben ser agentes de cambio y de transformación en la sociedad, agentes de transformación para expandir el reino de justicia y de bienestar a todos. También tiene, por supuesto, implicaciones políticas. La justicia social, la compasión hacia los marginados, la promoción de la paz, son valores que resaltan en estas teologías y se insta a quienes creen en Jesús a estar comprometidos con la construcción de un nuevo mundo más justo, más equitativo, donde se reflejen los valores del reino.
Teólogos que representan esta escuela de pensamiento, pues aquí tenemos algunos de ellos que, repito, resaltan en esta corriente. Este señor John Howard Yoder, un menonita, anabaptista, pacifista, aquí en los Estados Unidos, escribió varios libros en su obra, varias obras acerca de Jesús y la política, y pues ha tenido cierta influencia acá en este tipo de teologías, explorando el papel político de Jesús y cómo sus seguidores deberían implementarlo en lo que él considera el reino de Dios, la iglesia. También está este otro señor, Stanley Werbas, un ético, un teólogo ético cristiano. También hace énfasis en la defensa de la comunidad cristiana como una alternativa al individualismo, al poder secular. Enfatiza la importancia de vivir de acuerdo con los valores del reino en medio de este mundo caído y ser luz. M.T. Wright, un teólogo anglicano, quien reconoce también y dice públicamente que él ora en otras lenguas. Él ha hecho importantes contribuciones a la teología del reino. Enfatiza que el reino de Dios pues se inauguró con Jesucristo. La revolución comenzó con la resurrección. Muchas obras de él, simplemente Jesús. Cómo Dios se convirtió en rey, hablando, o bien desarrollando las doctrinas del reino. Y este teólogo canadiense, entonces él es conocido por hacer énfasis en la justicia social, en los pobres, en los marginados, en los vulnerados de la sociedad. Estos son algunos de los representantes de la llamada teología del reino que han hecho contribuciones importantes a ese desarrollo teológico. Tenemos ahora la teología de la liberación, que es un enfoque teológico y social que surgió en Latinoamérica en respuesta a las condiciones de pobreza por allá en la década de los 60, 70, injusticia y opresión que son notorias en nuestra sociedad latinoamericana. La teología de la liberación entonces lo que hizo fue analizar esas estructuras sociales y económicas y presentar respuestas, según ellos, desde el cristianismo para promover una igualdad, una liberación de los pobres y oprimidos. Gustavo Gutiérrez fue uno de los pioneros, Teología de la Liberación, Perspectiva se llamó su libro, una obra fundamental en esta teología de la liberación. Leonardo Boff, un teólogo brasileño, conocido también por su trabajo a favor de la teología de la liberación, fue por supuesto también desacreditado y expulsado del seno católico. John Sobrino, un teólogo español, jesuita, que trabajó muchos años en El Salvador y donde desarrolló su teología de la liberación en América Central y aborda temas como la pobreza, la violencia y la solidaridad en la sociedad desde una perspectiva cristiana. Son algunos de los representantes en nuestra tierra, ya en Colombia. Hubo representantes en las filas del catolicismo como el cura Camilo Torres, el otro cura, el cura Pérez, fundadores de movimientos guerrilleros, revolucionarios, porque enfocan esa opción por los pobres, por los marginados de la sociedad y se van a los hechos. Ellos tienen algunos principios que tratan de integrar basados en la palabra de Dios, se inspiran en la Biblia, en el mensaje de liberación, de opresión, tanto los relatos de opresión, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y quieren llevarlos, pero tienen una fuerte influencia de las ciencias sociales, especialmente del marxismo. Entonces la teología de la liberación coloca a los pobres y oprimidos como centro de su reflexión teológica, analiza las estructuras sociales que generan opresión, pobreza, no solamente lo económico, también se meten en lo social, en lo político y en lo cultural. Y ellos dicen que ellos usan una metodología: ver, miran, critican la sociedad desde la perspectiva de los pobres, juzgan, entonces denuncian públicamente la injusticia social, la realidad que han observado a la luz del Evangelio y actúan. En ese actúan entonces es donde ellos echan mano a las armas,
echan mano a la revolución en busca de transformar la realidad que se está viviendo. Entonces es una teología politizada. No tiene una ortodoxia, una doctrina realmente doctrinal que lo fundamente, pero tienen una conciencia, ¿no? Una conciencia que en teoría defiende a los pobres. Falta ver que en realidad esas guerrillas o esos movimientos hagan o actúen en consecuencia y no busquen sus propios intereses, como se ha notado lamentablemente en algunos lugares. Bien, tenemos la teología del proceso, vamos terminando ya. La teología del proceso es un sistema que ve a Dios y al universo en un proceso constante de cambio. Es común en las iglesias liberales, ya les decía esto, y las iglesias llamadas progresistas. La teología del proceso es un enfoque teológico que se basa en la filosofía del proceso, valga la redundancia, diseñadas por algunos pensadores, ya vamos a ver algunos de ellos, en los que buscan comprender a Dios y la realidad en términos de un proceso en constante cambio y desarrollo. Ojo, entienden a Dios como un Dios en proceso, no como un Dios inmutable, no, un Dios que va cambiando y está en continuo cambio en interacción con el ser humano y con el mundo que los rodea. Dios no es visto como un ser parado o trascendente, sino como que participa aquí en el desarrollo del mundo. También enfatiza en la experiencia con la realidad. Todo el universo realmente está interrelacionado y en constante cambio. Cada entidad, ya sea humana, animal, vegetal o incluso inanimada, tiene un papel en la creación y contribuye a este proceso en curso. Fíjese usted. Entonces aborda cuestiones teológicas clásicas como el problema del mal, la relación entre Dios y el sufrimiento, etc. Y son vistos como parte de un proceso en crecimiento y desarrollo. Dios trabaja en cooperación con los seres humanos y con entidades también para lograr el mayor bien posible en la sociedad. Tiene implicaciones éticas y políticas esta teología en la práctica, porque hace realce en el cuidado y en la responsabilidad hacia los demás y hacia el mundo. Se promueve una ética en valores, en tolerancia, en justicia, en respeto a la diversidad y en la interrelación e interconexión con las demás cosas que nos rodean. Casi que es un panteísmo, ¿no? En su enfoque ve a Dios como un ser en proceso, ya lo dijimos, y ahí es un Dios que va mutando, va cambiando. Fue desarrollada por este teólogo americano, Charles Hartshorne. Fue uno de los principales exponentes de la teología del proceso y enfatizó la importancia de los cambios y de los procesos en los que Dios está inmiscuido. Enseguida vino este otro teólogo, de los más influyentes en la teología del proceso, John B. Cobb Jr., y este de acá, David Ray Griffin. Ellos fundaron un centro de estudios de la teología del proceso en Claremont, California. Han escrito extensamente sobre esta teología del proceso, y la ética y la ecología son para ellos predominantes. Eso va muy de acuerdo con los movimientos progresistas, ¿no? También está esta señora Marjorie Suchoki, Marjorie Suchoki, una teóloga metodista, feminista, defensora de la teología del proceso y que aborda temas como Dios y su relación con el sufrimiento y la interconexión con la realidad en la que estamos viviendo, la ética y el cuidado responsable y el uso responsable de los recursos, etc. Son cosas que van muy de la moda con los planteamientos modernos, ¿no? Y finalmente, un resumen acá porque hay mucho de qué hablar de esto, pero es nada más una introducción. Las teologías contextuales, ya hemos mencionado algunas, pero ahora hay otras como la teología feminista, un enfoque que busca reinterpretar las escrituras y las tradiciones cristianas desde una perspectiva de las mujeres. ¿Cómo lo ven las mujeres? Critica la forma en la que las mujeres han sido marginadas o malinterpretadas en la Biblia y en la Iglesia y busca una igualdad, una dignidad en la fe cristiana. Hay varias representantes de eso.
varias mujeres que escriben y sobre el sexismo, la misoginia en la Biblia, bueno, varias críticas que hacen ellas. La teología negra, otra nacida de la experiencia de afroamericanos y también de personas que no son americanos, pero son teólogos en el África, se centran aquí en los Estados Unidos en la liberación, como el mensaje clave de Jesús, la lucha por las comunidades negras. Algunos teólogos han escrito también abordando esos temas de la justicia racial y social. Y atención también la teología queer o comunidades inclusivas, que se centra en las experiencias que han tenido personas de la comunidad LGTBI o LGTBTQ+, etcétera, en la iglesia. Es que son ya tantas que el más nos hace equivocar, ¿no? Eso están buscando reinterpretar las tradiciones cristianas que se han explicado en las escrituras y están tratando de excluir estas frases o palabras que como que tratan de condenar a los de las comunidades inclusivistas, ¿no? Y buscan entonces redefinir algunos conceptos para ser aceptados dentro de su comunidad de fe. Ya hay muchas iglesias, acá en Poughkeepsie vemos esa banderita de colores y que aquí todos son bienvenidos, iglesia inclusivista, bueno, en fin. Hay también varios teólogos que han escrito extensamente sobre la teología gay, imagínense, la teología radical del amor y otros libros que no se pueden considerar como teología fragmentaria, sino como, o no se consideran como teología fragmentaria, sino como teología, les digo, contextuales. Entonces depende del contexto en el que estoy, pues así yo mismo hago e interpreto la teología. Esto es, a grosso modo, el mundo de los sistemas teológicos que se han desarrollado desde la época de los apóstoles hasta nuestros días. Así que bastante, y nos quedamos cortos porque hay otros que no hemos tocado. En la próxima lección comenzaremos a estudiar ya la teología histórica y a mirar despacio cómo se fueron desarrollando algunas de las doctrinas en el cristianismo. Mis amados hermanos, gracia y paz, bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesucristo.